Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, a ya recogen dos parábolas. Estamos en el capítulo 15 de San Lucas. Qué interesante este capítulo del 1 al 10. La de la oveja perdida y la de la dracma perdida. Y los dos tienen casi la misma connotación, pero con algún acento importante. Esta primera partecita luego ya comienza diciendo: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Upeama hoy entonces nos tiene que llamar la atención. Todos los pecadores y publicanos que se acercan a Jesús para escucharlo. Porque peago dice: inanda la enterovetean 10, 12 y la publicano a la pecador. Y porque muchas veces le metemos regla y le metemos esto y le metemos aquello, más o menos llamamos en lento entonces, ¿cómo va a haber conversión, verdad? Para que exista conversión, primero tiene que haber una posibilidad de encuentro con las personas. Y eso yo suelo ver, queridos hermanos, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces sucede eso y lo digo por propia experiencia cuando uno lo vive. No siempre, ¿verdad? Pero ojalá estemos siempre abiertos, ¿verdad? A todos. A ese que sabemos por A o por B motivo tuvo sus deslices, tuvo sus situaciones en la vida y entonces cayó y fue. Se desvió del camino de Dios, ya lleva. Bueno, pero a ese pecador, a ese publicano, somos nosotros quienes tenemos que ayudarle a salir de esa situación. Pero no siempre te quieren escuchar, ¿verdad? Y por eso aquí Lucas insiste en decir que Jesús tenía esa capacidad de acercarse a los pecadores, carujen de escuela, ñemonguetán de escuela, o hendúa lleva. Y desde ahí Jesús después es capaz de transmitirle esa fuerza espiritual, esa fuerza que después, que él mismo después insiste en cada curación y en cada milagro. Tu fe te ha salvado. Es decir, después de que hayas escuchado, tu fe quiere decir, está bien, etcétera, etcétera. Si tú algo lleva la presencia mía, hablamos, dialogamos, pero vende la reñandú arella, peango hinara. Shaguataba hinara, anda yesha cuaitena, da yesha cuasei. Tenanda hendú y tenanda henduxeyetiú y la belleza. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír, o peor ciego que aquel que no quiere ver. O pegante con la de igual. Pero estos entonces se acercan porque Jesús les da la oportunidad. Entonces, dar oportunidades. Pero los fariseos, ahí viene la segunda parte, pero,
que sí que gusta más al contrario, hoy me tenía adversativo, pero los fariseos y los escribas murmuraban, murmuraban. La Biblia murmuraba solamente con los pecadores, sino que con aquel que quiere ayudar, contra aquel que quiere pasar la mano, a ese que quiere levantarse o a ese a quien quiere ayudar. O murmuráis, más contra murmuráis, contra Jesús, contra Jesús. Entonces Jesús les dijo, si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, aquí viene, y esta parábola ya conocemos, no voy a insistir mucho en esta parábola, pero les voy a decir una cosita, queridos amigos. Aquí el mismo pastor, lleva 99, más bien sé, hasta allá llegaré y coge cabello, se hoy sabe o cañar, todo un mandio y llueve, lobo mandio y ya o cañimo veño, todo José guay. Algunas veces podemos pensar así. Otros suelen decir, bueno, hoy hay que cambiar el evangelio porque son 99 las que están afuera y una nomás la que está adentro. No, la IP ahí, ya es no es eso, porque el mensaje es otra cosa, queridos amigos. A pesar de que yo tengo 99 ovejas, ¿saben qué? Al pastor le interesa cada uno de nosotros, como yo le dije hace rato. Hay que y no sé qué con 99, ahí me pitamos ahí, ahí voy a recordar 130. A ver, ya puedo hoy mi asado, pitata 120, o pilla tú y me voy a recordar 180 o lo que sea. Va a ver la petén, la cañese, y cuánto oye con la gente. No. Shenguana y la bastón diga tú a vela o cañe. Y esa pues es la misericordia de Dios. Dios, queridos hermanos, no quiere que ninguno se pierda. Y por eso después insiste. No sé si ustedes se dan cuenta cómo va a decir. Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Porque esa oveja para mí es importante. Cada uno es importante. Y después viene la reflexión. Y esta pues es la teología que nos quiere transmitir San Lucas. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces aquí quiere decir que ese privilegio tenemos cada uno de nosotros. Así que somos demasiado importantes para el Señor. A ninguém depende de tu humereina, no, llego ese pecador voy, llego donde convertimos ahí voy, llego, añamos un burrito de yara. No, querido hermano, el Señor hoy con estas dos parábolas, porque también de la dracma perdida es la misma cosa, hace fiesta por esa dracma. Y esa dracma sí que es algo tan chiquitito, cuando yo dice ahí voy, o mañana cuánto yo te pido yapo de todo para encontrar algo que parece que es insignificante, queridos hermanos. Eso es lo de la dracma, ¿verdad? Algo insignificante, algo que casi no se ve, pero sin embargo que vale mucho porque es un dracma de oro. Mishi, pero ovalejna, tiene su valor. Y ese somos nosotros. Y entonces termina de la misma manera. De la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador. Por un solo, apeacoñande, solo pecador. Hacera puquerio joven de yara, seré cajan, porque doy potaya llevarla añe hundí, doy botella de perder. Que así sea. Que así sea.